Bilbao no es Bilbao. Lo que tú conoces, el Guggenheim, los Pinchos, el Athletic, es la portada. Por debajo hay una ciudad que sube y baja 2 veces al día con las mareas, que se construyó sobre dunas de arena, que fue bombardeada por la Legión Cóndor y traicionada por su propio ingeniero. Lo que viene son 16 cosas que no salen en ningún lado. Algunas las saben 3 bilbaínos, otras ni los nacidos en Begoña. Y al final vas a entender por qué Bilbao no se parece a ninguna otra ciudad española. ¿Por qué tiene su propia lluvia, su propio club, su propia madre, su propio nombre para llamarse a sí misma? ¿Por qué los bilbaínos hablan de Bilbao como si fuera una persona, no un lugar? Empezamos por el nombre que ningún forastero entiende. Los bilbaínos, cuando hablan de su ciudad, no dicen Bilbao, dicen el Bocho. Y Bocho, en castellano antiguo, significa agujero, hueco, hoyo. Mira el plano. Bilbao está hundida en una hondonada rodeada de montes, Archanda al norte, Pagasarri al sur, Arnotegui al oeste. La ciudad nació porque era el último punto donde la ría era navegable. Por eso, durante 6 siglos, todo el comercio del Cantábrico pasaba por aquí. Un agujero, pero un agujero con puerto. Y por eso, también, el clima de Bilbao es como es. La hondonada atrapa la humedad del Cantábrico y la deja flotando entre los montes. Cuando llueve en Santander, en Bilbao ya llovía hace 2 horas y va a seguir lloviendo hasta mañana. Mucha gente piensa que Bilbao es una ciudad medieval, levantada por gremios y monjes. Nada de eso. Bilbao nació por decreto. En 1300, Diego López V de Haro, señor de Vizcaya, firmó la Carta Puebla en Valladolid, sin guerra, sin batalla, sin ninguna heroicidad. Un noble que necesitaba un puerto entre 2 montes y vio un sitio bueno. La Carta Puebla concedía a los vecinos privilegios fiscales y comerciales que no tenían sus competidores de Bermeo o Portugalete. En pocas décadas, todo el hierro de Vizcaya y todo el comercio inglés pasaban ya por aquí. Por eso Bilbao es, técnicamente, una ciudad pensada antes que vivida. Un negocio inmobiliario del siglo XIV que salió bien. 26 de agosto de 1983. En 5 horas cayeron más de 600 litros por metro cuadrado. La ría se desbordó y el agua subió hasta 5 metros en pleno casco viejo. Coches arrastrados por las calles. Pisos enteros inundados. Más de 30 muertos en toda Vizcaya. El mercado de la Ribera quedó sepultado. Las tiendas de los 7 calles perdieron todo el género. El Athletic, que tenía partido al día siguiente, encontró San Mamés con el césped bajo medio metro de agua. Los bilbaínos que lo vivieron todavía señalan en las paredes. Hasta aquí llegó. Una placa pequeña, casi escondida, en algún portal de la calle Ronda. Por debajo de esa marca, generaciones que ya no se acuerdan. Por encima, una ciudad que se prometió que nunca más, la Plaza Nueva. En el corazón del casco viejo, miente desde el nombre. No es nueva, se terminó a mediados del siglo XIX, y aunque parece un cuadrado perfecto, tiene 64 arcos repartidos de forma irregular. Los domingos por la mañana sigue celebrándose un mercado de coleccionistas que ya no existe en casi ningún otro sitio. Sellos, monedas, libros viejos, cromos de la guerra. En agosto, durante la Aste Nagusia, esos mismos arcos se llenan de cuadrillas, de chiosnas, de gente cantando hasta el amanecer. Y aquí, en uno de esos pisos balconados que dan a la plaza, nació Sabino Arana, el padre del nacionalismo vasco. La ciudad lo recuerda con una placa que la mitad de los turistas confunde con la de un restaurante. El parque más bonito de Bilbao se lo debes a una mujer que casi nadie recuerda, Casilda Iturrizar. Hija de comerciantes vascos, se casó muy joven con Tomás Epalza, un banquero y empresario de la naciente industria vasca. Cuando enviudó, heredó una fortuna inmensa. Casilda podía haberse retirado a una mansión en Las Arenas y vivir de rentas. En vez de eso, donó terrenos para que la ciudad construyera un parque público. Y antes de eso, había financiado escuelas para niñas pobres, comedores sociales, asilos, una mujer rica que entendió, en plena revolución industrial, que el dinero solo tiene sentido si se devuelve. Hoy, los niños juegan en su jardín y casi ninguno sabe siquiera que existió. Si pasas por delante del Museo de Bellas Artes, levanta la vista. Hay una estatua suya, pequeña, discreta, como ella. Hay un puente en Portugalete que la mayoría de los turistas que llegan a Bilbao ni saben que existe. Es el puente de Vizcaya, también llamado puente colgante. No es un puente normal. Es una barquilla que cuelga de cables y cruza la ría de un lado a otro, como un teleférico horizontal. Lo inventó Alberto de Palacio, un ingeniero vasco discípulo de Eiffel. Se inauguró en 1893. Es el primer puente transbordador del mundo. Y en 2006, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad.
Lo siguen usando, todos los días, miles de personas para cruzar entre Portugalete y Guecho. No es un monumento congelado, es una infraestructura viva con más de 130 años funcionando. Está a 20 minutos en metro del centro, y la gente prefiere hacer cola para ver el cachorro de flores del Guggenheim. Las Arenas, ese barrio elegante de Guecho lleno de mansiones modernistas, está construido literalmente sobre arena. Hasta finales del siglo XIX, ahí no había barrio, no había calles, no había nada, solo dunas y playas inmensas formadas por el Cantábrico durante siglos. La burguesía del hierro, enriquecida por la exportación a Inglaterra, decidió levantar palacetes sobre las dunas, el Palacio Chavarrí, la Casa Lezama Leguizamón, la Iglesia de las Mercedes, en estilo neogótico. Toda una ciudad nueva, vestida de modernismo, plantada sobre arena fina. Y le pusieron a su barrio nuevo el nombre más sincero de toda la geografía vasca, Las Arenas. Hoy hay alquileres de 3.000 euros al mes, encima de lo que hace 150 años era una playa salvaje donde solo iban pescadores. El Athletic Club lleva más de 120 años jugando con un único criterio. Solo fichan jugadores vascos, navarros o nacidos y formados en cantera vasca. No es una norma escrita en ningún reglamento. Es un pacto entre el club y la afición. Y aquí va el dato que vuelve loco a cualquier aficionado al fútbol. El Athletic es uno de los 3 únicos clubes que nunca ha bajado de primera división en toda la historia de la Liga Española. Los otros 2 son el Real Madrid y el Barcelona, pero ellos fichan a quien quieren y tienen presupuestos de 1.000 millones de euros. El Athletic no. Y aquí me paro, porque hay que decirlo. Mucha gente de fuera ve esa regla y la llama racista o xenófoba y se equivoca. La cantera del Athletic no es una frontera, es un proyecto identitario. Es decirle al mundo, preferimos perder con los nuestros que ganar con cualquiera. En un fútbol moderno donde los clubes son fondos de inversión y los jugadores se cambian de camiseta cada 2 años, lo del Athletic es de las cosas más raras y más valientes que quedan en el deporte profesional. Te puede gustar o no, pero esa frase de preferimos perder con los nuestros, llévatela apuntada. Durante la Guerra Civil, Bilbao se defendió con una línea de búnkeres llamada el Cinturón de Hierro, más de 80 kilómetros de trincheras, fortines y nidos de ametralladora rodeando toda la ciudad. Lo proyectó el capitán Alejandro Goicoechea, pero Goicoechea se pasó al bando franquista a principios de 1937 y entregó los planos completos al alto mando enemigo. El cinturón cayó en pocas semanas. Bilbao fue tomada en junio de ese mismo año. Y aquí viene la parte que parece guión de novela. Años después de la guerra, ese mismo Goicoechea inventó el Talgo, el tren articulado que durante décadas fue el orgullo de Renfe. Un hombre, 2 vidas, 2 legados completamente distintos. El traidor que entregó una ciudad y el ingeniero que después conectó España. La historia escribe estas cosas y no las explica. Mucho antes de la toma, los Junkers alemanes de la Legión Cóndor bombardearon Bilbao varias veces a lo largo de 1936 y 1937. Guernica a 30 kilómetros se llevó toda la fama y todo el dolor universal. Pero Bilbao también perdió cientos de civiles bajo las bombas. Cuando la situación se hizo insostenible, miles de niños vascos fueron evacuados por barco a Inglaterra, a Francia, a Bélgica, a la Unión Soviética. Algunos volvieron a los pocos meses. Otros tardaron 30 años. Y otros, los que se quedaron en Rusia, no volvieron nunca. Si caminas hoy por algunas calles del casco viejo, todavía se ven fachadas con la metralla incrustada en la piedra. La gente pasa y no las mira. Han pasado casi 90 años, pero los agujeros siguen ahí. Si te paras a mirarlos, los entiendes. Si no te paras, no existen. Y a veces pienso que las ciudades son eso, lo que decidimos mirar y lo que decidimos no ver.